El proceso de rehabilitación del alcohólico que ha determinado dejar de beber es ciertamente un proceso que implica autodisciplina, tolerancia, paciencia y consistencia para llegar a la meta. Todo ello dentro de un marco de humildad, buena voluntad y mente receptiva para cumplir con el programa de Alcohólicos Anónimos y dejarse ayudar por otros que pueden hacerlo. La abstinencia es solo el primer paso de quien ha decidido rehabilitarse, pero la verdadera meta es la sobriedad. Tal vez muchos aún confunden cuál es la diferencia entre abstinencia y sobriedad. Abstinencia es simplemente dejar de beber, pero sin lograr un verdadero cambio en todos aquellos defectos de carácter y viejos moldes que habían determinado una vida ingobernable, mientras que sobriedad implica no solo dejar de beber, sino experimentar gradualmente un profundo cambio en todos aquellos aspectos negativos de la personalidad. Muchos miembros de Alcohólicos Anónimos que no llevan bien su programa sufren frecuentemente recaídas emocionales que obstaculizan la sobriedad. Estas recaídas emocionales constituyen un conjunto de síntomas que provocan un estado de malestar e infelicidad en el alcohólico no activo, lo que se conoce con el nombre de síndrome de la borrachera seca. Se denomina borrachera seca porque quien la padece exhibe todos los trastornos típicos de una vida ingobernable, a pesar de que se abstiene de beber. Este síndrome se puede reconocer con la presencia de 12 síntomas característicos que son los siguientes: inmadurez e infantilismo, detención del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. Es el síntoma esencial de la borrachera seca. La incapacidad de crecer emocionalmente. Aunque ya no se bebe, el alcohólico sigue siendo un niño en su manera de pensar, de manejar sus emociones y de actuar. Al seguir siendo un niño en lo emocional, no podrá comportarse como un adulto responsable que pueda alcanzar sus objetivos de la vida. Como buenos bebés emocionales, estos alcohólicos siguen siendo dependientes de figuras tales como su madre, su padre, sus hermanos, su esposa, sus amigos, su jefe, etc. Esta dependencia impide que obtengan dos condiciones fundamentales en la sobriedad, que son la autonomía y la responsabilidad. Al estar atados emocionalmente a otras personas, continúan culpando a estas de sus fracasos existenciales y siguen jugando el papel de víctimas. Actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. La deshonestidad es un mal hábito que adquiere el alcohólico durante el desarrollo de su enfermedad. Engaña, miente, inventa pretextos, promete y no cumple. Hace trampa, no respeta las reglas del juego, pide prestado y no paga, ofrece mordidas para evitar ser detenido y practica otro tipo de corruptelas, etc. Esta inercia de deshonestidad permanece aún después que el alcohólico deja de beber. Le sigue mintiendo a su esposa, continúa sin pagar las deudas, persisten las promesas incumplidas, entre otros. Con frecuencia sigue mintiendo a su terapeuta o dice mentiras en su grupo. Le cuesta mucho trabajo la práctica cotidiana de la honestidad. Lo más grave del caso es que muchas de estas mentiras él se las cree, persistiendo esta actitud de evadir su propia realidad y no aceptarla. Amargura e insatisfacción emocional por persistencia de los resentimientos. A pesar de que ya no bebe,
El alcohólico no logra alcanzar esa plenitud de vida donde sienta la satisfacción por vivir. Está descontento, inconforme, con muchas áreas de amargura en su vida y sin poder saborear las mieles de la sobriedad. Deja de beber para él. Constituye una obligación más que una convicción y la recaída suele ser frecuente entre los insatisfechos existenciales. Permanente sentimiento de culpabilidad con autodevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. Estos alcohólicos son los que arrastran un lastre terrible de culpabilidad acumulado en el pasado y que no se ha logrado perdonar. Siguen sintiéndose culpables de muchas situaciones, como la muerte de algún ser querido, la enfermedad de alguno de sus hijos o el fracaso de otros, etc. Son personas con muy baja autoestima y con una tendencia muy grave hacia el perfeccionismo. Egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. El egocentrismo en el alcohólico es la compensación neurótica de un complejo de inferioridad y una baja autoestima que, como a todos los emocionalmente infantiles, los conduce a una actitud de sobrecompensación y entonces quieren llamar la atención a los demás. Miedos permanentes. Actitud de temor ante los retos de la vida con angustia y tensión continuas. Muchos alcohólicos viven eternamente angustiados. De hecho, ya vivían en tensión antes de beber y aquello que los llevó a su alcoholismo fue la necesidad de aliviar sus tensiones por medio del alcohol. Depresión cíclica o permanente con actitudes de pesimismo, desmotivación y baja energía. Otro tipo de alcohólicos en recuperación son los depresivos. Son personas muy vulnerables en el aspecto emocional que constantemente se sienten tristes, con baja energía, con incapacidad para disfrutar de las cosas, tendencia a la tristeza y la apatía, desmotivados existencialmente, con pocos deseos de vivir y, en ocasiones, con muchos deseos de morir. Ingobernabilidad sexual y sentimental. El perfil psicológico del adicto se caracteriza por la dificultad que tiene para manejar tanto impulsos de tipo sexual como de carácter sentimental. Desde antes de iniciar a beber, el alcohólico ya presenta esas tendencias. Siendo una gente insegura y con baja autoestima, tiene muchos problemas para involucrarse con el sexo opuesto. Negación de su realidad no alcohólica con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. Aunque se mantiene en abstinencia, este borracho seco sigue siendo un negador. Y aunque ya no niega su alcoholismo, sigue negando una serie de defectos de carácter que no alcanza a visualizar ni aceptar y que le impiden un óptimo crecimiento emocional. Sustitución del alcohol por otras sustancias y conductas adictivas. Muchos alcohólicos dejan de beber, pero sustituyen su conducta compulsiva hacia el alcohol por otro tipo de drogas como la marihuana, la cocaína, los inhalantes o las tachas. Muchos otros dejan de beber, pero en su lugar empiezan a desarrollar conductas tales como el juego compulsivo, el sexo compulsivo o la adicción al trabajo. Espiritualidad ausente o muy empobrecida, con soberbia intelectual,
tendencia al materialismo y nula o poca fe. Muchos alcohólicos se recuperan físicamente, logran una mejor gobernabilidad en sus emociones y alcanzan una mejoría en el funcionamiento y adaptación social, pero no experimentan ese despertar espiritual que es una condición fundamental para alcanzar una sobriedad íntegra. No hay que olvidar que la esencia del programa de los 12 pasos es fundamentalmente espiritual y que además de la recuperación psicofísica y social, debe de haber una recuperación espiritual, esto es, la recuperación de la fe en sí mismo, en los demás, en el mundo y en un poder superior que todo mundo tiene, incluyendo los agnósticos. Comportamiento inadecuado en su grupo de alcohólicos anónimos, tanto con sus compañeros como con los principios del programa. La falta de crecimiento emocional provoca una distorsión del entendimiento, a tal punto que el alcohólico en recuperación distorsiona la filosofía y los principios del programa de 12 pasos, lo que da lugar en comportamiento inadecuado en su grupo. La recuperación integral del alcohólico y otras adicciones constituye un proceso largo y complicado que todo enfermo en recuperación debe tener en cuenta. El alcanzar la sobriedad implica la práctica de cualidades tales como la libertad, la responsabilidad, la honestidad y la humildad desarrolladas en un marco de disciplina, perseverancia, determinación de cambio y mente abierta. Una vez alcanzada la inercia de la sobriedad, se logra un fenómeno de crecimiento emocional progresivo que no tiene límites y que conducirá a la persona al objetivo final del tratamiento, que es alcanzar la felicidad.